Listo. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Hoy es el último día y tenemos el placer de presentar a Totally Gaming Academy con tres de sus oradores más prestigiosos para los cursos en español. Empezamos hoy con Hugo Llanos. Hugo Llanos va a hablarnos sobre la va a ser una introducción al Masterclass de Gestión de Apuestas Deportivas en línea. Hugo Llanos tiene 13 años de experiencia en la industria de apuestas deportivas, es director de operaciones de una de las empresas más reconocidas en Colombia. Su especialidad está en la parte operativa de la industria, desde el manejo del riesgo, creación de mercados y cuotas, retención de usuarios y manejo de equipos de trabajo. Ha vivido y trabajado en Perú, Estados Unidos, Malta, Uruguay, Brasil y desde enero del 2017 en Colombia. Él es ingeniero mecánico de profesión y es un apasionado de los deportes. Le encanta su trabajo, aprender de otras formas de hacer las cosas y poder compartir experiencias para crecer. Hugo va a presentarnos esta introducción. Lo dejo al micrófono con la presentación y yo vuelvo al final de su presentación con las preguntas. Bienvenido, Hugo. Buenos días, muy buenas tardes. Esta es una industria de innovación constante, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con tecnología. ¿Y qué mejor prueba tenemos que esta conferencia? Quizás algunos se sienten como yo, que estamos dentro de un videojuego, pero la verdad es que tenemos una oportunidad muy bonita de, a pesar de la situación y a pesar de todo esto, poder reencontrarnos con colegas, con amigos y todos de distintas partes del mundo sin tener que salir de casa. Es innovación. Como bien dijeron, mi nombre es Hugo Llanos. Estoy muy contento y estoy muy honrado de estar aquí con ustedes hoy. Y tengo un objetivo muy simple hoy día. Y eso es que cada uno de ustedes se lleve uno o dos conceptos de valor de esta conversación que vamos a tener. Soy parte de la industria desde el 2007. He trabajado en 4 organizaciones distintas, en 4 países distintos y he disfrutado cada momento siempre. Así que lo que tengo para compartirles hoy es eso, es mi experiencia y un poco de mi historia, ¿sí? Vamos a ver hoy algo de la gestión del manejo de un sportsbook, vamos a conocer un poco la estructura que tenemos en la industria, hablaremos un poquito de los usuarios, conoceremos un poco de la teoría de apuestas y vamos a ver algo importante para nosotros que es el tema del manejo de riesgo y los límites. Entonces, hay, existen ciertas cosas que uno puede hacer y que uno debe de hacer para poder gestionar y manejar correctamente una casa de apuestas, ¿sí? Número uno, tenemos que intentar educar y dar a conocer. Sí, educar y dar a conocer sobre nuestra industria, sobre nuestro producto, especialmente en esta región en la que todavía tenemos personas que no conocen mucho de la parte de apuestas deportivas, ¿sí? Y esto se hace como adquisición, retención, reactivación de usuarios. Al tú atraer una persona, estás siendo lo suficientemente interesante para ese usuario para que venga a conocerte. Al retenerlo, estás enseñándole cómo puede entretenerse más con nosotros. Número 2. Nosotros intentamos ayudar a mejorar las ganancias de la compañía. Esto es como un correcto manejo de riesgos. Lo vamos a ver ahora. Esto es con poner límites en la plataforma, segmentar usuarios, etcétera. Y número 3, intentamos tener un buen producto, ¿sí? Intentamos mejorar el flujo de caja y de esa forma poder reinvertirlo en publicidad para el negocio. Por supuesto que tenemos métricas financieras, tenemos eh, métricas para el equipo de trabajo, tenemos oportunidad de crecimiento para todos, ¿sí? Pero esto es mucho de cómo veo yo personalmente el trabajar en la industria de apuestas deportivas. Es hacerla crecer en nuestra región, generar valor para nuestros clientes, para nuestros colegas
Y si hacemos esas dos cosas correctamente, también para nuestros asociados, ¿sí? Esa es mi definición sencilla al respecto, y lo que van a escuchar hoy va a ser bastante simple y directo en ese sentido. Recordemos siempre que nosotros estamos en una industria de entretenimiento. ¿Sí? Si bien es cierto, en el caso de las apuestas deportivas es con apuestas, en el caso del casino es con un juego, con un spin, con un giro, con un slot, con el bingo es con un cartón, en el póker es con cartas, etcétera. Cada usuario va a elegir cómo desea entretenerse. ¿Sí? Nosotros lo que somos es dar esa plataforma y dar esa habilidad para el usuario. Entonces, vamos conociendo un poquito de la estructura para ver dónde estamos entrando, a ver qué es lo que tenemos. Hay ciertos participantes aquí, ¿sí? Y lo podemos dividir en instituciones, que pueden ser los reguladores, las instituciones que brindan integridad o que aseguran integridad, y los dueños de derechos deportivos, entre otros. Tenemos a los operadores, que son directamente las casas de apuesta, y tenemos a los proveedores, que pueden ser de distintos tipos y pueden ser el que dé acceso a la plataforma, los datos, el streaming, las cuotas, proveedores de pagos, incluso los mismos afiliados que nos van a ayudar a traer más usuarios, etcétera. Estos tres, digamos, grupos son los que van a mover todo esto. Y, por ejemplo, vamos viendo directamente a los operadores. Una de las condiciones principales, o una de las características, mejor dicho, es que es el que está de cara al usuario. El usuario mira la marca del operador, ¿sí? Por lo tanto, es el que expone la reputación, es el que tiene que encargarse de hacer el marketing, de construir una marca para poder estar presente en los ojos del usuario, es el que acepta el riesgo y al fin y al cabo es el que tiene que pagar las apuestas, y es el que al fin y al cabo cumple con ciertos requerimientos que les exija el mercado, sea que esté en un mercado regulado o no, tiene ciertos requerimientos de todas formas. Ese es el operador. Los proveedores. A mí me gusta explicar esto como que fuera una pizza, ¿sí? Y mírenlo de esa manera. Algo sencillo, simple, vamos a hablar algo muy básico aquí. Para hacer una pizza, uno necesita ciertos ingredientes básicos. Harina, agua, salsa de tomate, queso. Con eso tienes tu pizza. Pero tú puedes irle agregando cosas o quitando o cambiando algunos ingredientes, e igual es una pizza, igual es un producto, ¿sí? ¿De qué depende? De mi gusto o del gusto de mis clientes por esa, llamémosla, pizza, ¿sí? Entonces, a los proveedores podemos verlo exactamente por eso. Hay algunos que necesitamos tenerlos sí o sí, ¿sí? Para poder tener un producto que vender o que ofertar. Y hay algunos que lo que van a hacer es simplemente darnos otro giro, darles otro sabor, darles otro interés, por así decirlo. Dentro de estos tenemos proveedores de plataforma, como pueden ser los que brinden el software, los que se aseguren de la infraestructura, proveedores de datos, que se encargan de todo lo que son, de nuevo, datos, estadísticas, proveedores de cuotas, que usan esos datos y esa estadística para calcular la probabilidad de que algo suceda durante un evento deportivo. Proveedores de streaming, que son los que nos van a permitir tener la imagen en vivo en la pantalla y que el usuario lo pueda ver en vivo. Lo que está muy, digamos, que está muy no digamos de moda, porque ya se conoce, pero están creciendo exponencialmente, son tanto los de eSports como los virtuales. Para nadie es un secreto que a raíz o a causa de esta situación en la que estuvimos hace algunos meses, se pararon todos los deportes, no se jugó más.
Entonces, lo que salieron fueron estos deportes virtuales o estos eSports que simplemente se pueden jugar por internet, en el caso de los eSports, desde casa, son juegos de video, sí, que uno lo puede jugar por internet, como estamos nosotros ahora. Y los juegos virtuales, que es un contenido animado generado por un generador de número aleatorio. Sí, es al fin y al cabo casi la misma estructura con la que funciona un slot, por ejemplo. Y tenemos otro tipo de proveedores. Los pongo en otros porque son muchos y simplemente los agrupo allí. Que pueden ser las pasarelas de pago, pueden ser los afiliados, pueden ser herramientas para segmentar usuarios, pueden ser afiliados digitales para hacer publicidad, etcétera, ¿sí? Cada uno tiene sus condiciones o sus cosas, por así decirlo. Lo importante, por ejemplo, en un proveedor de pagos es que sea a un buen costo, asequible para nosotros como operadores, como casas de apuesta, que nos brinde seguridad al usuario, que el usuario tenga la confianza de poder usar ese medio de pago para repositar con nosotros y que tenga un soporte o una atención todo el día, 24 horas al día, 365 días al año. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, tenemos, por otro lado, los reguladores, que básicamente la función de ellos es combatir el mercado ilegal, asegurar temas de integridad en la liga o en la región en la que estén ellos operando, eh, proteger grupos vulnerables, como pueden ser menores de edad, por ejemplo, o personas con algún tipo de ludopatía, ¿sí? Em, Nos ayudan mucho en alejar el crimen organizado y hacen las veces de un juez que digamos que no toman partido por ninguno en especial, sino que se aseguran de que todo sea justo, tanto para los usuarios como para nosotros como casa de apuestas. En este tema, por ejemplo, del crimen organizado, es muy importante tomar en cuenta que generalmente, o digamos que siempre, cuando se ha tenido algún tipo de problema con partidos arreglados y demás, siempre el perjudicado es la casa de apuestas, que es quien tiene que pagar esos premios, que fueron hechos en base a probabilidades alteradas, ¿sí? Entonces, el regulador se encarga o ayuda mucho a eso, precisamente. Así que bien, ahora que conocemos un poquito de cómo está esa estructura, vamos a ver algo de la teoría de apuestas. ¿Sí? Vamos a ver qué cosa significa cada parte. Tenemos ciertas definiciones que están ahí, ahora se las voy a mostrar, no se preocupen, pero simplemente para tenerlo claro. El deporte, fútbol, básquet, tenis, la categoría, digamos. La competición, que puede ser la Superliga Argentina, la Liga en España, la Premier League en Inglaterra, etcétera, la NBA. Tenemos un evento, que es un partido, una carrera en especial, en específico, ¿sí? Tenemos el mercado, que es básicamente una pregunta. Y la clave para nosotros en la industria es que esa pregunta sea lo más sencilla posible, sea lo más fácil de entender para el usuario, para que cuando él vea ese mercado, vea esa pregunta, junto con la selección, que es básicamente la respuesta a esa pregunta, él pueda entender fácilmente, rápidamente, qué tiene que suceder en el partido o en el evento o en la competición en la que él está apostando para que él pueda ganar su apuesta. ¿Sí? Vamos a revisarlo entonces. Aquí tenemos cómo es que se ve en la mayor parte de casas de apuestas. Cada uno tiene su arreglo, su distribución, pero este es como se ve generalmente. En la parte de arriba tenemos el deporte, la competición, los
equipos que hacen parte del evento, quién está jugando, y en la parte del medio tenemos todos los mercados disponibles. Los mercados principales, ¿sí? 1x2, local, empate, visita. El doble oportunidad, uno tiene doble chance de que algo suceda. Ambos equipos marcan sí o no. Entonces tiene que ser lo más claro posible. Ahora, tenemos dos mercados que son de los principales y que no tienen una traducción como tal, pero se usan. Entonces, uno de ellos y uno de los principales es el handicap. La traducción literal es una desventaja. El handicap lo que hace es ponerle una desventaja a un equipo que es estadísticamente o en probabilidades muy superior al otro, ¿sí? ¿Esto se hace para qué? Para que cuando uno apueste todavía tengas un interés en el partido. De repente el partido va 5-0 en el primer tiempo. El mercado para el ganador del partido quizás ya desapareció o ya no es atractivo para alguien apostar. Entonces ahí toman relevancia estos handicaps. Y el siguiente es el tema de los totales, que los totales se puede aplicar a cualquier cosa. Puede ser en cuanto a goles, en cuanto a tarjetas, en cuanto a tiros de esquina, en cuanto a puntos, en cuanto a games. Se puede aplicar a cualquier cosa. Pero digamos que la mayor parte del tiempo van a ver que las selecciones tienen ese punto 5, más menos 0.5, más menos 1.5, más menos 2.5. Se expresa con ese punto 5 simplemente para tener un ganador siempre, un ganador y un perdedor. Entonces, como no existe el medio gol o la media carrera o el medio punto, se pone eso para siempre definirlo. Si ya tienes un gol, ya es más de 0.5. Si tuviste 0 goles, es menos del 0.5. Entonces se expresa de esa manera en la industria simplemente para tener un ganador siempre, un ganador, un perdedor y no estar devolviendo apuestas. Los numeritos que ven al lado de cada selección es la cuota o el precio o el momio, como le dicen en México. Sea como sea que lo llamen, ese numerito es cuántas veces la casa de apuestas está pagando por esa opción, ¿sí? Porque esa opción se dé. Entonces, si tú ves que el empate paga 4.3, quiere decir que si tú apuestas $100 a una cuota de 4.3, la ganancia que uno podría tener si el partido queda efectivamente empatado es de $430. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito de este formato. Esas cuotas o precio, como les digo, puede ir o puede mostrarse de distintas maneras dependiendo del país o del mercado o donde sea que uno esté. Lo más común son los decimales, es lo que vamos a ver generalmente, una cuota expresada en decimales. Pero tenemos otros dos. Entonces, simplemente para conocerlos, el decimal es, uno tiene un valor apostado, lo multiplica directamente por ese decimal y el resultado va a ser el premio o la ganancia que yo reciba más lo que sea que yo aposté. ¿Sí? En el sistema fraccional se muestra la ganancia por cada unidad. Entonces, por ejemplo, si yo apuesto $10, lo que se hace es 5 medios por 10 y me va a dar 25. Me va a dar solamente la ganancia. ¿Sí? Las tres formas es la misma cuota, es la misma ganancia, simplemente que algunas te la expresan con tu valor apostado incluido y en el caso del fraccional solamente la ganancia. Pero las tres es exactamente lo mismo y se puede convertir de una a otra indistintamente. Y el sistema americano, que es muy usado por supuesto en Estados Unidos y en México especialmente, se miden en base al 100.
y van a verlo siempre con un más o con un menos. Básicamente, el más es cuánto tú ganas por cada $100 apostados, ¿sí? Y cuando veas un menos, es cuánto tienes que arriesgar por cada $100 o para ganar $100, ¿sí? De nuevo, no importa en qué sistema o en qué formato esté, el precio y la ganancia es la misma. Simplemente que hay algunos que están más acostumbrados a otros. Los ingleses, por ejemplo, están muy acostumbrados al formato fraccional. En nuestra región casi todos lo van a manejar en decimales. Así que, bien, vamos a hablar de un poco de la parte ya de la gestión de manejo, de la gestión y manejo de una casa de apuestas. Ya vimos los integrantes, digamos, de la industria, por así decirlo. Vimos cómo se ven las cuotas, cómo se ven los formatos, qué significan esas cuotas. Así que vamos a hablar un poquito ya de lo nuestro, que es la gestión de esto. Primero, el sitio se ve muy bonito, tiene mercados, tiene eventos, todo lo que sea, pero necesitamos a los usuarios. Así que tenemos que traerlos, ¿sí? El ciclo para ese usuario es la adquisición, la retención y la reactivación. Es bastante directo, digamos. Adquisición es el registro y los depósitos. Un usuario tiene que depositar para poder jugar con nosotros. Pues se puede hacer, por supuesto, con un bono y lo que sea, pero nosotros al fin y al cabo lo que queremos es depósitos. La retención es ese usuario que llegó a nuestro sitio, que está con nosotros y está contento con nosotros. Nosotros queremos que siga contento. Nosotros queremos darle oportunidades para que él pueda entretenerse más seguido con nosotros, ¿sí? Tenemos que retenerlo. Y la reactivación es un usuario que por una u otra razón, sea cual sea, se alejó, ya sea que encontró entretenimiento en otro lado, en algún competidor, que terminó la temporada del deporte que a él le gusta, sea la razón que sea, tenemos que nosotros buscar la manera de volver a traerlo con nosotros y volver a ofrecerle un entretenimiento que a él le guste, le apetezca. Para hacer esta parte de los usuarios, es muy importante algo que se llama la segmentación de usuarios. Esa segmentación de usuarios digamos, poder definirlos a ellos en base a, a a cierto modo de comportamiento, por así decirlo, que tengan con nosotros en el sitio. Y ahí puede ser. Nosotros tenemos que ver todo con lo que es patrones de apuesta, ¿sí? A ver cuánto es su valor apostado, qué tan seguido apuesta, en qué le gusta apostar, si algún mercado en especial o algún deporte en especial, etcétera. Todo lo que sea con patrones. Y eso incluye la frecuencia de juego, qué tan seguido él entra a apostar, cuántas veces por semana lo hace, qué canal prefiere él para comunicarse, ¿sí? Si sea que entra al chat o si prefiere que le mandemos un mail o si prefiere mensajería interna, cualquier cosa. Cuánta interacción tiene él con nosotros, qué tan seguido él se comunica con nosotros, cuál es su comportamiento cada que está en el sitio, si es un usuario que entra a quejarse, si es un usuario que no nos da ningún problema, si es un usuario que tal vez entra simplemente o está apurado porque le resultemos la apuesta. Depende, puede ser muchas formas de comportarse. Podemos segmentarlo en base al valor apostado, ¿sí? ¿Cuánto es que la apuesta? ¿Sí? Por encima, por debajo del promedio de nuestra casa. O puede ser simplemente por factores demográficos, ¿sí? En qué parte del país o de la región está y qué cosa es lo que hace o cómo es que se comporta. Lo importante aquí es, uno puede agregarle muchísimas cosas más a esa segmentación de usuarios y eso va
en la inteligencia de negocio de cada uno. Lo importante es, más allá de segmentarlo, es poder elegir qué hacer con esa segmentación, ¿sí? Entonces, les pongo aquí un ejemplo de que vamos a tomar la frecuencia de juego, la interacción del usuario y el valor apostado. Puedo tomar tres de esas cosas y darme cuenta si es que es un usuario que tal vez apuesta mucho, entra mucho al sitio, pero de repente me apuesta muy por debajo del promedio de mi casa de apuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si entra al sitio bastante, interactúa bastante conmigo, pero apuesta muy poquito. Lo que tengo que hacer yo es tratar de buscar la manera de que este usuario eleve su valor apostado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que él entra al sitio y solamente me hace una apuesta por día, por semana, mejor dicho? Pero, y tampoco entra al chat, pero esa una apuesta es muy por encima del promedio. Y está bien. Pero entonces lo que tengo que tratar de hacer es de interesarlo en otras cosas o en otros deportes para aumentar esa frecuencia de juego, para que me juegue más seguido, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es, uno puede tomar cualquier valor y no solamente estos que están aquí, estos son solamente ejemplos y eso de nuevo, depende de cada casa y qué es lo que quieran aplicar y qué es lo que quieran estudiar, pero lo importante es después poder analizar estas cosas y tomar decisiones en base a eso. Ahora, otra parte importante, tenemos el manejo de riesgo. Para hacer el manejo de riesgo es, digamos, un conjunto de cosas. Es importante el segmentar usuarios, que lo acabamos de ver. Es importante analizar los patrones de apuestas. ¿Sí? Recuerden, nosotros estamos en una industria en la que tenemos que analizar todo, analizar datos y analizar esos patrones que nos dejan los usuarios, que es la forma como lo podemos conocer. Tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos absoluto control sobre qué selecciones se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero apostar en que, vamos a poner un ejemplo, en que Brasil gana el partido, ¿sí? Y que Brasil mete más de 0.5 goles. Esos dependen uno de otro, porque Brasil gana el partido y además mete por lo menos un gol, están directamente relacionadas. Entonces yo, como manejo de riesgo, tengo que tratar de que esas cosas no se den, ¿sí? De repente, no permitir que esas cosas se combinen, puede ser. Eso es, como les digo, un ejemplo. Y por último, lo que podemos hacer o lo que debemos de hacer es siempre tener un ojo y tener mucho cuidado con los límites que ofrezcamos en el sitio. Tenemos que tener límites, es importante. Pueden ser muy altos, pueden ser muy bajos, eso es indistinto y eso es de decisión de cada operador. Pero lo importante es poder controlar eso, va de nuevo dentro de la parte del control. Y esos límites es simplemente qué tanta exposición quiero yo al, al mercado, qué tanto riesgo quiero yo tomar y qué tanto quiero yo, qué tanto estoy dispuesto a perder, por así decirlo, ¿sí? O a arriesgar. Entonces, por ejemplo, esa parte de los límites. Los límites son importantes porque me ayudan a definir, ¿sí? Tengo que definir cuál es la ganancia máxima o los valores apostados máximos que yo voy a permitirle a un usuario por selección, por mercado, por evento, por lo que sea. Me ayuda a ese manejo de riesgo, como lo dijimos, podemos ayudar, digamos, a limitar ese riesgo. Y yo puedo tener segmentos, puedo hacer que sea, por ejemplo, tal vez es un usuario que me está ganando mucho y bueno, yo puedo tratar de limitarlo o de conducirlo en cierta manera. Y puede ser el contrario, un usuario que sea muy bueno para nosotros y bueno, puedo levantarle los límites para que él pueda
apostar más. Sí, eso es de nuevo ese juego que debemos de tener. Ahora, es importante que podamos nosotros definir eso y no usar el mismo límite para todo el mundo. ¿Por qué? Porque de nuevo, si es un usuario VIP, si es un usuario importante para mí, yo debería de dejarle a él una libertad mayor que si es un usuario que, por ejemplo, yo detecté que me viene haciendo fraude o que yo sé que viene para abusar de algún tipo de bono que yo esté entregando o lo que sea. Pero es importante poder definir esas cosas, es importante poder segmentar esos usuarios. Y es importante no hacerlo porque me ganó la última apuesta y ya, ¿sí? Sino que tenemos que ver un patrón. Esto es una industria de patrones, es una industria de largo plazo. Yo no puedo tomar una decisión con un usuario, ya sea para bien o para mal, simplemente porque me ganó una apuesta o me perdió una apuesta. ¿Sí? Tenemos que ver el histórico, tenemos que analizarlo correctamente. Y esto es un poquito simplemente para mostrarles cómo es que se ven esos, esos límites o cómo es que se pueden aplicar. Estos límites se pueden hacer en el pre-match, que es todas las apuestas que se dan antes del inicio del partido. Podemos tener límites para las apuestas en vivo, ¿sí? Normalmente es un límite mayor en el en vivo porque en las apuestas en vivo, en las cuotas en vivo hay menos margen de error. Como uno está mirando el partido y el trader que está haciendo y creando cuotas está mirando el partido en el momento, es más difícil que se equivoque, digamos, en las cuotas, así que el límite lo podemos aumentar. Podemos ponerle límites por categoría, ¿sí? Ya sea que tenga un límite para fútbol, otro límite para las apuestas de entretenimiento. Por ejemplo, en apuestas deportivas se puede apostar en quién va a ser el presidente en Estados Unidos. ¿Sí? Uno puede apostar a política, uno puede apostar a los Oscars, uno puede apostar a lo que sea. Entonces, tal vez para una casa de apuestas le convenga o considere necesario que en ciertos deportes tener un límite mayor, en ciertas otras cosas tener un límite menor. De nuevo, eso depende de cada uno, depende de la estrategia de cada uno. Es importante tener límites por ligas. Una liga top o una liga importante, la Premier League, la liga en España, pues son límites más altos. Pues, no es, digamos que cualquier noticia se va a saber inmediatamente. Si Messi se lesiona o si Ronaldo se enferma, todo el mundo lo va a saber inmediatamente, así que es muy difícil que se equivoquen con las cuotas a ese nivel. Pero por el contrario, quizás en la tercera división de algún país con una liga de fútbol más pequeña o cualquier liga amateur, quizás es mucho más difícil el tener cuotas acertadas, digamos, todo el tiempo. Entonces lo importante ahí es limitarlo. Y uno puede darle un mayor límite y soltarle un poquito más, digamos, la soga a ligas importantes y tratar de repente de ajustar un poquito o protegerse un poquito más con ligas más bajas. Podemos aplicar límites por mercados. ¿Sí? Puede ser que tal vez decidamos que algún mercado puede tener un límite mucho más alto que otro. Puede ser por tipo de apuesta. Si son apuestas simples, si son apuestas dobles, si son apuestas múltiples, si son apuestas en sistema. En sistema es que tú tienes varias selecciones y haces simplemente todas las apuestas y combinaciones posibles entre esas selecciones. Debemos tener límites por usuario, ya sea que sea un usuario normal, sea un usuario peligroso o sea un usuario VIP, que son los que queremos, ¿sí? Y recordar siempre que ese límite que tenemos va a ir definido por cuál es la ganancia máxima que le vamos a permitir al usuario en lo que sea que esté apostando. ¿Sí? ¿Cuál es lo que el sitio y la casa de apuestas va a pagar máximo por apuesta para un usuario?
Estas cositas es básicamente, eh, digamos, a grosso modo y algo simple de ver cómo es que se hace este manejo de riesgo y esta gestión de una casa de apuestas, ¿sí? Por supuesto que tenemos muchas otras cosas, ¿sí? Se puede conocer, tenemos herramientas para hacer que la gente entre más al sitio, tenemos cosas que podemos hacer en el marketing para atraer más usuarios o para retenerlos, para reactivarlos. Tenemos que nosotros que aprender cuáles son las necesidades de esos usuarios. Y que en nuestro caso, en Latinoamérica, por ejemplo, si bien es cierto, casi todos hablamos el castellano, es cierto que tenemos formas de hablar distintas, ¿sí? Y mi manera de hablar es muy distinta de la manera de hablar de alguien en Argentina, en México o en Panamá. Entonces, es importante diferenciar eso, que, que puedo tener algo genérico, pero hay muchas cosas que necesito enfocarme en las necesidades específicas de mi mercado o de mi usuario. Podemos aprender un poco más de los bonos, ¿sí? De cómo hacer la creación de apuestas, etcétera. Así que, por favor, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Hasta aquí conmigo terminamos con esta introducción. Eh, si desean aprender más, ya les van a comunicar cómo es que Totally Gaming Academy los puede ayudar al respecto. Eh, si tienen alguna pregunta, por favor, si lo pueden poner por el chat. Bueno, aquí estoy acompañando a Hugo. Les hemos puesto un mensaje en el chat si desean hacer alguna pregunta. Bueno, acá hay gracias, felicitaciones, Hugo, para ti, de parte de las personas que están en el foro. Yo quería hacer una pregunta porque, bueno, el tema de apuestas deportivas para mí tengo mucho que aprender ahí, pero sí, esto último que tú dijiste me pareció súper interesante porque lo había escuchado antes. Hay un tema cultural, hay un tema de lenguaje por país que tiene mucho que ver con el manejo de apuestas deportivas. Cuando una empresa multinacional, digamos, tiene operaciones en los diferentes países de Latinoamérica y en deportes hay mucha jerga, hay muchas diferentes maneras de llamar a las cosas. No soy muy pegada a los deportes, mi género de pronto, o yo en particular, no mucho, pero sí, por ejemplo, sé cómo en Perú se puede llamar a los diferentes, los, digamos, los equipos o las formas de apostar. ¿Podrías decirnos o de repente contarnos algunas anécdotas al respecto? ¿Qué diferencias se dan entre los países? Sí, claro. Entonces, como les digo, hay palabras que usamos distintas, ¿sí? Hay muchas cosas digamos, si bien es cierto, se entienden, hay cosas que usamos distintas. Para mí el caso más claro es esto de las cuotas, que yo lo conozco como cuotas. Yo soy peruano. En Colombia también se conoce como cuotas. De repente en algún lugar lo pueden conocer también como el precio, ¿sí? Me pareció muy curioso que en México le llaman momio, que sinceramente no le encuentro mucha relación con la palabra cuotas. Es una palabrita que si tú, por ejemplo, a un peruano le dices un momio, y lo más probable es que no te vaya a entender de qué le estás hablando. Entonces son cositas que simplemente hay que, digamos que, ajustarlas de acuerdo a cuál es nuestro público objetivo. Ahora, hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden cambiar, no se pueden traducir. Por ejemplo, les ponía el caso del mercado del handicap, ¿sí? El handicap, si una traducción literal, si se quiere, es una desventaja.
pero en la parte de apuestas se conoce como handicap. Esa es el nombre del mercado. El 1x2, por ejemplo, también es un nombre técnico, por así decirlo, pero que es el nombre que se le da en la industria. Entonces, parte de esa educación que tenemos que hacer es no solamente para el usuario, al enseñarle qué significa un X2, qué significa un handicap, qué significa un resultado exacto, o marcador exacto, dependiendo de donde uno esté, sino también es una educación o es un aprendizaje para nosotros como casa, el saber cuál es la mejor forma que tengo yo de llegar a un usuario. Y eso, de nuevo, depende mucho del país donde uno esté. Eh, por ejemplo, hay lugares donde se dice el primer tiempo, ¿sí? Al primer tiempo de un partido de fútbol, por ejemplo. Hay lugares donde les suena raro primer tiempo y lo que prefieren escuchar es primera mitad, ¿sí? O resultado y marcador, etcétera. Hay cantidad de cosas que si bien es cierto se entienden, porque se entienden, es el mismo idioma al fin y al cabo. Sí es cierto que a veces puede sonar raro o no. Eh, por ejemplo, en Brasil, y lo mismo pasa con Brasil y Portugal. En Portugal se dice handebol al balonmano y es sin H. Y en Brasil es handball, se dice en inglés. Entonces, si tú le pones a un brasilero, si bien es cierto es portugués el idioma, se lo pones sin H, te lo va a entender, pero le va a sonar raro. Así que son esas cositas que hay que tener en cuenta. Ahora, los proveedores lo tienen bastante en cuenta, especialmente hoy en día que ellos están buscando entrar a la región. Parte de ese interés que tienen por entrar a la región tiene que ir de la mano con ese conocimiento o ese aprendizaje que tenemos que tener sobre esas palabras, digamos, que pueden ser distintas. Eso depende de cada país. Entonces, ser interesante. Una última duda o algo que me gustaría con el fraude, ¿no? Tú dices que jugadores o clientes pueden estar aprovechándose de los bonos, que pueden estar haciendo de otras maneras. Yo creo que en las casas de apuestas ya casi todas estas formas de engaño controladas, conocidas, ¿no? Como nos pasa en el mundo del base, que ya más o menos conocemos de qué manera nos puede sacar la vuelta, como se dice en Perú. Igual en las mesas, imagino que también ya tienen mapeado todas estas formas de hacer poder en activas. Eh, Perdón, no te escuché muy entrecortada. Entendí que me estás preguntando por el fraude y las formas que hay de hacer fraude, es eso? Correcto, sí, Bien, esto porque se un poco más. bien, perfecto. A ver, el fraude eh, va a existir siempre. No importa qué es lo que nosotros hagamos para evitarlo, siempre va a haber alguien que se invente alguna manera de sacarnos una ventaja. Y eso no está mal. Eso es parte de ese crecimiento como industria. Casi todas las soluciones que tenemos hoy en día es porque en algún momento las sufrimos. Entonces ese fraude tenemos que saber acogerlo y saber abrazarlo de cierta forma, porque no es malo. Lo malo es que me saquen demasiada ventaja con ese fraude. Es que yo o esté a oscuras en base al fraude o que a pesar de saber que me hacen fraude, no hacer nada al respecto. Entonces, es importante poder detectar esas cosas y eso es un manejo de riesgo adecuado y que se tiene que hacer. El fraude puede ser de mil formas. Puede ser fraude con las pasarelas de pago, puede ser fraude, eso es con los depósitos, por ejemplo, o los retiros, puede ser fraude con los bonos que estemos dando si es que no tenemos unos requisitos acordes, digamos, a un nivel de manejo de riesgo, de manejo de fraude.
Pueden ser fraude en base a las apuestas. Si es que yo como casa me equivoco al momento de poner una cuota, este, se puede dar, por supuesto, y eso es, tenemos que estar revisando eso constantemente. Eh, Hay algo que se llama en la industria el arbitraje, que en realidad no es yo no lo llamaría fraude de por sí, es un error, definitivamente es algo que nosotros no podemos permitir cuando sucede internamente dentro de la misma casa de apuestas. El arbitraje es que uno puede apostar por ejemplo, un 1x2, local, empate, visita. Uno puede apostar a las tres opciones o cubrir todas las opciones de un mercado y salir con una ganancia, ¿sí? Por supuesto, eso no debería de pasar. Sucede cuando tenemos competidores distintos y lo que el mercado indica, digamos. A veces alguna casa es más agresiva en una u otra cuota, en una u otra selección. Ofrece, digamos, cuotas más altas en una u otra. Eh, pero eso tenemos que nosotros siempre estar pendientes y siempre estar revisando. Eh, el fraude, al fin y al cabo, nos ayuda a nosotros a estar atentos. Así que, como les digo, el fraude no es malo, simplemente tenemos que controlarlo. Y si alguien viene inventándose o creando alguna forma de hacerme fraude, tengo yo que tener la información necesaria para poder detectarlo y poder controlarlo. Así que formas de fraude hay infinidad. Y el problema no es eso. Lo importante para nosotros es poder detectarlo y controlarlo a tiempo y que no nos vuelva a pasar. Perfecto. Ok, espero que me escuchen ahora mejor. Cambié de internet, ¿se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. Ok, Hugo, para darte las gracias, estupenda tu presentación. Como habíamos comentado, esta es una introducción del masterclass de gestión y manejo de una casa de apuestas. El masterclass reto lo da Totally Gaming Academy el 25 y 26 de noviembre. Por lo tanto, los invito a acceder a la página de Totally Gaming Academy para registrarse con Hugo Llanos en este curso que realmente nos da un excelente conocimiento de este negocio de las apuestas deportivas que está creciendo tanto en nuestros países y más después de esta experiencia con la pandemia y que la tecnología del online el mundo online está ahora sí siendo parte de nuestra vida de una gran manera. Gracias, Hugo. Unas últimas perdón, palabras. te interrumpo, veo una pregunta ahí en el chat, te interrumpo, disculpa. ¿Cómo no? Me Claro que sí. dicen, ¿existen sistemas de seguridad para evitar estas cosas? Sí, tenemos proveedores y esos proveedores tienen de alguna u otra manera todos tienen su división de manejo de riesgo, independientemente de que una casa de apuestas lo pueda tener también o no, pero todos tienen una división, cada uno tiene su nombre o sus siglas digamos sus características distintas y eso depende de cada proveedor. Pero la parte del manejo de riesgo o ese manejo de fraude es muy importante para todos. Entonces sí, cada uno hay proveedores para eso. Generalmente lo mismo que te dan las cuotas son los que tienen, sí, las cuotas, los resultados, son los que tienen algún tipo de manejo de fraude también, o de manejo de riesgo. Eh, y además, cada casa de apuestas, parte de la estrategia, pueden incluir esas cosas, ya sea que se encarguen del fraude con los depósitos, con los retiros, del fraude cibernético, que en la parte de tecnología puede ser, toda la parte de seguridad cibernética es muy extensa, es muy importante, es muy técnica. Sinceramente yo no conozco tanto técnicamente como para hablar al respecto, pero eso es muy, muy importante. Entonces, cada empresa tiene sus sistemas de seguridad para poder controlar. Y como les digo, el fraude viene en distintas maneras.
¿sí? No es solamente que tenemos que ver uno y ya está. Tenemos que tener una mente abierta para poder verlo todo. Porque incluso hoy en día puede ser que tengamos, por decirles un número, 10 formas de fraude y puede ser que tengamos alguna onceava por ahí que no nos damos cuenta y tenemos más bien que verla. Entonces, no es que las que tenemos hoy en día son las que existen y no hay más. Eso es algo que, como les digo, como empezamos con la innovación y estamos en esta plataforma de innovación, esa innovación, el fraude también innova. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso y tener que estar preparados para reaccionar simplemente y detectarlo. Así que es eso. Ahora sí, Ana, perdón. Muchísimas Ok, gracias. muy bien, Hugo, no, excelente tu respuesta. Bueno, damos final entonces a la presentación de Hugo Llanos. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias por la presencia de los asistentes a este foro. Vamos a regresar luego en unos 15 o 20 minutos, a las 9:15 de